Buenos días, me llamo Miriam Teulé y tengo el placer hoy de hablarles un poquito sobre obturación en endodoncia. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador la oportunidad de que esté hoy aquí. Me gustaría empezar la presentación de hoy hablando de la periodontitis apical. A lo largo de toda esta mañana, de esta tarde y de mañana, más o menos el objetivo de todas las charlas que vamos a ver se basa en tratar esta periodontitis apical, que no es más que una enfermedad antiinflamatoria provocada por una contaminación bacteriana del espacio pulpar y de los tejidos periapicales debido a una inoculación de bacterias que nos pueden entrar por caries, por trauma, por defectos anatómicos o incluso por iatrogenia. Y hasta aquí estamos todos de acuerdo que el tratamiento de elección en este caso va a ser el tratamiento de conductos, hacer una endodoncia, que como ya hemos visto en las charlas anteriores, tenemos que ser muy minuciosos con los protocolos y no podemos hacer un paso sin el previo correctamente realizado. En concreto, yo les voy a hablar de la obturación del sistema de conductos. Y como bien hablábamos previamente a esta frase de obturación del sistema de conductos, a mí me gusta añadirle la frase tridimensional, que ya nos comentaba Benjamín. ¿Y por qué? Pues porque ya hemos visto desde hace muchísimos años en la literatura que la anatomía del sistema de conductos no es tan sencilla como nosotros podemos ver en una radiografía periapical, sino que es un entramado que es mucho más complicado, compuesto por istmos, ramificaciones, anastomosis, y este tipo de anatomía es el que tenemos que tener presente en todo momento, desde la primera fase, pasando por la irrigación e incluso en la obturación. Nos será importante, y tenemos que tenerla presente, porque al final cuando nosotros hacemos una endodoncia hemos visto que no podemos esterilizar el conducto, es imposible a día de hoy. Lo que sí que vamos a hacer es disminuir la carga bacteriana y conseguir un sellado hermético, tanto en la zona apical como en la coronal, para así permitir que estas bacterias no tengan acceso a sustrato de los tejidos periapicales o que puedan entrar por coronal y así persistir esta periodontitis apical o incluso crearla. Entonces, no podemos hablar de obturación sin mencionar un pelín la instrumentación. No tenemos que verlo como dos fases independientes, tenemos que ver que entre ellas formen un tándem y tenemos que entender y meterlo en nuestra cabeza que sin una correcta instrumentación no vamos a hacer una correcta obturación. Tenemos que pensar siempre en el paso previo. Y el objetivo de la charla de hoy consiste en que les voy a dar una serie de consejos para que ustedes puedan implementar ya desde el lunes en la consulta y así hacer sus tratamientos un pelín más predecibles o aumentar un poco el pronóstico de los tratamientos. No podía seguir sin mencionar también un poco de calibrado apical, a pesar de que el doctor Martín ya nos estuvo hablando también de esto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es un paso fundamental que muchas veces nos queda como olvidado. Hay muy poca gente que realmente diga, sí, yo hago un calibrado apical en la consulta. Y consiste en esto, en determinar cuál es el diámetro de nuestra constricción apical y ver dónde vamos a terminar la preparación. Es fundamental que lo hagamos porque si no tenemos un buen correcto calibrado apical tendremos situaciones como las que vemos en las radiografías de la derecha. Una cosa es tener una sobreobturación que va a disminuir el éxito de nuestro tratamiento, podemos tener un fracaso por esto, pero si tenemos otra situación como es la de la derecha ya tenemos un disgusto mucho más grave y mucho más complejo de resolver que no una sobreextensión de este material de obturación. Por eso es tan importante remarcar que tenemos que hacerlo. Y existen varias maneras y la que es como más predecible es hacer un calibrado manual. Y para eso deberemos utilizar, como nos comentaba previamente el doctor Martín, limas de Nitti. ¿Cómo lo haremos? Repasamos un pelín, ¿vale? Introduciremos estas limas manuales hasta la longitud de trabajo y escogeremos la que llegue a nuestra longitud y que nos ofrezca este efecto elástico. Daremos este cuarto de vuelta y la que nos llegue y de este efecto será el que determinaremos como calibre. ¿Cuándo lo haremos? Después del instrumento B y como consejo es que cuando vayamos a ensanchar con una lima instrumental de terminación lo volvamos a comprobar, porque al final todos podemos tener errores y podemos provocar una sobreinstrumentación. Simplemente recomprobarlo para estar seguros de que no hemos ensanchado de más ese ápice y tengamos otro calibre y tengamos una sobreobturación. Hay mucha gente que dice, bueno, yo hago el calibrado siempre, pero lo hago con limas K. Ya nos contó también el doctor previamente de que no debe ser así, debemos utilizar limas de Nitti. ¿Por qué? Porque tienen una mayor flexibilidad, aparte de las otras diferencias que tienen con las otras limas.
Si nosotros queremos determinar cuál es nuestro calibre apical con una lima K, si ya tiene una cierta masa, como podría ser un 30-35, y tenemos un conducto curvo, no va a llegar. O si llega, lo hará de manera activa trabajando el conducto, deformando. En cambio, si utilizamos una lima de Nitti, aunque tengamos curvatura, va a llegar igual. Y una vez más, recordemos cómo lo hacíamos, cogeremos la lima de Nitti, la colocaremos en el interior del conducto y tiene que llegar de forma pasiva. Haremos este cuarto de vuelta y la que tenga este retorno elástico corresponderá con nuestro calibrado apical. Veíamos antes también que ahora cogemos una lima de 40 y ya vemos que no llega, y cuando intentamos hacer este movimiento no tiene este retroceso, por lo tanto, en este caso, calibre 35, no es 40, pero aún así siempre comprobaremos una más. Una vez tenemos este paso, ya podemos pasar al siguiente, que sería hacer la obturación. Y vamos a hablar de obturación termoplástica. Ya hace tiempo, a veces cuando vamos a cursos y hablamos con la gente, dicen, no, yo es que toda la vida he utilizado condensación lateral. En mis manos va mejor cono único, porque es más rápido, voy más veloz. Ya nos dice la literatura de que las técnicas termoplásticas son muy superiores a estas técnicas antiguas. Y si nosotros pudiéramos hacer una radiografía mesiodistal como aquí en un diente extraído, nos daríamos cuenta de en realidad la cantidad de zonas que nos dejamos sin obturar, pero porque la anatomía es así. Entonces, les recomiendo que si no se han sumado al carro de la obturación termoplástica, que lo hagan, porque al final veremos que ofrecemos una calidad muy superior. La primera técnica que les quiero presentar es el sistema de obturación con vástago de núcleo plástico. Consta de este vástago que está recubierto por una gutapercha, y este sistema en concreto está especialmente indicado cuando tenemos conductos que son muy largos, muy estrechos o con grandes curvaturas. Para utilizar el sistema necesitaremos de estos vástagos recubiertos con gutapercha, un verificador que no es más que una réplica del vástago interno y un horno de gutapercha que va a calentar esa gutapercha, la va a plastificar y con ella es la que vamos a obturar. Este es el protocolo que debemos seguir. Vamos a pensar como si fuera un caso clínico, ¿no? Siguiendo todo lo que nos han contado esta mañana, nosotros ya tenemos nuestro calibre, vamos a terminar con ese 2506, haremos el protocolo de irrigación que nos contó la doctora Mosquera, vamos a secar los conductos y es el momento de probar los verificadores. Si uno puede pensar erróneamente, bueno, pues tengo un calibre de 25, voy a coger el verificador de 25, ¿no? El del calibre. Pero ¿qué pasaría entonces? El verificador de 25 nos bajaría longitud de trabajo, pero ¿con qué obturaríamos la constricción? Con plástico. Nosotros queremos obturar la constricción con gutapercha. Entonces, vamos a seleccionar ese verificador que se nos quede a longitud de trabajo -1. Este sistema tiene la particularidad de que tiene mucho poder de extrusión. Entonces, aunque el plástico lo dejemos a -1, la gutapercha va a llegar a la constricción. Una vez lo tengamos seleccionado, haremos siempre una radiografía para comprobarlo y ya podemos iniciar con el proceso de obturación. Colocaremos el vástago en el horno y de mientras se va plastificando la gutapercha en su interior, colocaremos el cemento en el interior de los conductos. Una vez lo tengamos, personalizaremos el vástago, disculpen, esto va antes, lo colocaremos en el interior del conducto y solo nos quedará cortar y compactar. ¿Cómo lo introduciremos? Pues con una velocidad de inserción que nos dice la literatura que tiene que ser entre 3 y 6. ¿Qué pasaría si fuéramos más rápido? Pues que teníamos más extrusión. A mayor velocidad tendremos más extrusión de cemento y de gutapercha. Sin embargo, hay algunas situaciones, como es el caso también que vimos esta mañana, que tenemos complejidades anatómicas y que nos interesa ir a buscar esta extrusión. Entonces ahí sí que vamos a aumentar la velocidad. Si tenemos un conducto sencillo, fácil de trabajar y que no tiene ninguna complejidad, simplemente haremos de 3 a 6 para no pasarnos. Otro consejo que les quiero recomendar o tip, si estamos en nuestra consulta y la auxiliar nos comenta, mira, no tengo verificadores, se me han acabado, no tenemos por qué cambiar de sistema en ese momento, si es el más indicado, o posponer la cita de obturación a otra sesión. Antes les he comentado que el verificador no es más que una réplica que el vástago interno. Entonces, es tan sencillo como coger un vástago y retirarle la parte de gutapercha. Y así ya tenemos un verificador que nos puede salvar en algunas situaciones más peliagudas en que no tenemos material en consulta.
Vamos a ver unos vídeos del doctor Castelo, donde vamos a ver cómo es la velocidad de inserción. Ella tiene sus vástagos, los ha precalentado en el horno, los introduce en el interior del conducto. Lentamente, sin presión, sin prisa. Vemos que tiene mucha extrusión de gutapercha también en la zona de la cámara, pero al estar plastificada es muy sencillo de retirar. Con una simple cureta, un instrumento, un DG16, lo que tengan más a mano, eliminaremos los remanentes de gutapercha, disculpen porque la imagen se ve quizá un poquito quemada, y ya podrá obturar con el siguiente obturador. Siguiente premolar va a hacer exactamente lo mismo. Colocamos el vástago y, como ven, no hay que ir corriendo, da tiempo de sobra. Sí que tenemos que ir rápido una vez calentamos en el horno a pasarlo a boca, pero en el interior del conducto tenemos que estar pausados, sin presión. Ahora lo mismo y ahora simplemente nos quedará cortar estos vástagos. Este sistema, que en concreto es el de Endogal, tiene la particularidad de que la parte superior, como ven, es metálica. Esto nos vendrá muy bien si tenemos que precurvarlos para entrar en algún conducto de más difícil acceso o incluso para cortarlos. Con una simple pinza sujetamos la parte plástica y eliminamos la parte coronal. Ahora, para cortarlo, con una fresa de punta inactiva, fácilmente cortamos sin agua los vástagos. Eliminaremos todos los remanentes con una cucharilla o bien utilizando fresas de contraángulo y ya tendríamos el caso finalizado. Y me gustaría mostrarles la radiografía final para que vean la calidad con la que obtura este tipo de sistemas. Vemos toda la homogeneidad de la gutapercha en el interior de los conductos. Como novedad, ya lo comentó también esta mañana, estos doctores, Benjamín Martín Viedma, Pepe Martín Cruces, Pablo Castelo Vaz y Jesús Pato Morelo han obtenido muy recientemente esta patente de un nuevo sistema que van a presentar próximamente. En concreto, también es un obturador de núcleo, pero en este caso el núcleo es un elastómero reticulado termoestable de gutapercha y próximamente van a presentarles este nuevo modelo que ha sido implementado detrás de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Vamos a pasar al siguiente sistema que les quiero presentar. Esta técnica es igual de versátil que la anterior, lo único que quizás sí que tiene una curva de aprendizaje que es un pelín mayor, que es el sistema de obturación en onda continua de calor. Este sistema tiene la particularidad o se basa en realizar un corte a menos 3-4 milímetros de la gutapercha. Colocaremos un cono maestro y haremos un corte en esa parte apical. Una vez tengamos ese corte hecho, el resto de gutapercha del conducto irá inyectado. ¿Cuándo está más indicada esta técnica? Pues cuando tenemos conductos que son muy acintados, que son muy amplios, cuando tenemos anatomías complejas, conductos que son más cortos y también si queremos combinar algún tipo de técnica nos podemos también ayudar de alguna de sus partes, como veríamos posteriormente. Para obturar con este sistema necesitamos un sistema de obturación que consta de dos partes. Una primera parte, totalmente inalámbrica, que va a aplicar calor a estos pluggers de aquí. Estos atacadores se van a calentar a ciertas temperaturas que podemos personalizar nosotros mismos y son intercambiables, vienen en distintos calibres y conicidades. Y la parte de atrás, que es la pistola, es con la que vamos a inyectar gutapercha termoplastificada también a diferentes temperaturas. También necesitaremos el uso de atacadores manuales, como pueden ser, por ejemplo, estos de Endogal, que tienen una parte de niti y una parte de acero inoxidable. Y vamos a ver cuáles son los procesos o los puntos claves para obturar con esta técnica. En primer lugar, deberemos seleccionar el cono maestro. ¿Cuál será este? Luego, ¿qué plugger caliente vamos a utilizar para hacer ese corte? Y qué plugger vamos a utilizar para ayudarnos a condensar. La primera parte es muy sencilla. El diámetro del cono maestro nos lo va a determinar el diámetro apical. Si tenemos un calibrado apical de 25, usaremos un cono de 25. Uno de 35, un cono de 35. Entonces, solamente en los casos que no tengamos conos disponibles en la consulta, lo podríamos también personificar con una regleta de calibrar. Una vez tenemos el cono seleccionado, vamos a elegir qué atacador vamos a realizar el corte. En este caso, vamos a coger el atacador que sea más ancho, que nos llegue a la longitud de trabajo -3. ¿Por qué? Porque es donde queremos hacer el corte. Y es importante que no busquemos forzar
que baje un atacador. Buscaremos el que baje más suave, que tiene que bajar ligero. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que ahí tendremos gutapercha y que esa gutapercha va a ocupar un espacio. Y finalmente, la última parte, cogeremos el atacador manual que sea correspondiente con el atacador caliente, o bien uno de calibre inferior. Vamos a ver el protocolo de la técnica, ¿vale? Como si hiciéramos también un caso clínico como vimos anteriormente. Nosotros ya hemos hecho estos pasos, hemos determinado cuál es nuestro cono, qué plugger vamos a utilizar, y tanto caliente como manual, que sería la primera parte. Vamos a colocar nuestro cono de gutapercha untado ya en cemento, y la primera parte cogeremos el atacador caliente y vamos a hacer un corte en la entrada del conducto que nos permitirá hacer el segundo corte, que es el importante, de una manera mucho más predecible y correcta. Cuando tengamos la entrada cortada, vamos a ir una vez más con el atacador caliente y ahora sí que vamos a introducirlo lentamente hasta llegar a esta longitud que nosotros habíamos calculado, que era la de menos 3 milímetros. Y cuando lleguemos nos pararemos, dejaremos de aplicar calor. Vamos a esperar unos segundos, más o menos unos 5, y vendrá la parte de retirarlo. ¿Cómo? Un golpe más de calor. Vamos a aplicar un segundo y con una ligera, que a veces algunos se pasan muy fuerte, ligera presión, presionando hacia una pared, el cono vendrá, la parte superior vendrá atada al plugger. Una vez lo hayamos cortado, con el condensador manual, vamos a hacer un pelín de presión para controlar esa contracción de la gutapercha. Y esta primera parte es la que se conoce comúnmente como el downpack. La segunda parte, la de inyección de gutapercha, se conoce como backfill. Vamos a ver aquí en un caso clínico las radiografías. Esto es un retratamiento del que vimos antes. Conductometría, la conometría con nuestros conos maestros, vemos que nos gusta, es el momento de obturar. Y en esta primera radiografía vamos a hacer un control de nuestro downpack. Y vemos que hemos cortado los conos de forma recta. Finalmente, en el backfill, acabamos de rellenar el resto de la obturación, que en este caso, al principio, si ustedes no están muy familiarizados con la técnica, porque ya os digo que este sistema de obturación quizá necesita un pelín más de aprendizaje, vamos a hacer incrementos de 2 milímetros, un par de milímetros y condensar, pero conforme ustedes se vayan sintiendo más cómodos, con un único incremento será suficiente. Y para finalizar también diferentes técnicas de obturación, no me gustaría acabar sin pincelar muy por encima, porque esta tarde van a poder disfrutar de una ponencia también que hablarán más de biomateriales, pero darles unos tips de aquellas situaciones que quizás son solo el 10%, no podrán obturar con gutapercha. El 90% de los casos los podrán obturar utilizando ambos sistemas que vimos previamente, pero el 10% será porque realmente no podemos obturar con gutapercha. Y serán situaciones en que nos podemos encontrar como estas. Un ápice abierto, cuando ya tenemos un calibre que es mayor a 50, 60, no tenemos un buen tope. Cuando tenemos una reabsorción en el ápice o en alguna otra zona y tenemos una comunicación con los tejidos periapicales, perforaciones ya sean en furcas o no. Y también, gracias a las propiedades de este tipo de biomateriales, podemos también utilizarlos para reimplantes intencionales o incluso cirugía apical. ¿Cuál es el gold estándar hoy en día que se utiliza? El MTA, y no es un material nuevo, es un material que lleva muchísimos años. Sin embargo, gracias al desarrollo de la industria hemos conseguido mejorar sus propiedades. En sus inicios tenían tiempos de fraguado muy largos, también tenían la especial discoloración que era más molesta y provocaba más un problema en los pacientes. Con el transcurso del desarrollo de la industria y demás, hemos conseguido eliminar estas desventajas, como puede ser con el desarrollo de EvoMTA de Endogal. Y es que estos materiales tienen una capacidad osteoinductiva que los hacen especialmente importantes y nos permitirá crear un buen sellado en estas situaciones donde la gutapercha no se va a comportar bien. Para la textura, yo siempre le digo a mi auxiliar, aunque ustedes tienen que seguir siempre las instrucciones del fabricante, más que nada a modo de tip, textura Cavid, así dicho muy coloquialmente, que es algo que todas nuestras auxiliares van a entender perfectamente y es una textura que debemos ir a buscar para conseguir manejar bien este biomaterial en el interior de los conductos. ¿Cómo lo llevaremos? La mayoría de gente utiliza atacadores manuales con unos pluggers, pero también tenemos que saber que hay otros sistemas que nos van a facilitar la vida para llevarlos, como puede ser un sistema transportador de MTA o, en caso de que no lo tengamos, podemos fabricarlo nosotros mismos en la consulta con agujas de punción lumbar. Estas agujas de punción lumbar simplemente tienen una cánula externa y una interna
Y si cortamos la cánula externa y luego la volvemos a colocar, veremos que sobresale. El hecho de que sea un pelín más larga la interna nos permitirá empujar el material y, al ser una aguja muy fina y delgada, podremos colocarla en el interior del conducto donde nos interese, en nuestra longitud de trabajo, donde tengamos la perforación, donde necesitemos trabajar en ese momento con este material. También, para condensar el material, podemos utilizar los atacadores manuales, que lo habíamos comentado antes, o bien incluso puntas de papel, que también nos permitirán hacer una limpieza de las paredes. Otro tip que pueden utilizar en caso de que tengan un ápice abierto que es muy amplio, en algún central, o una perforación muy amplia, es utilizar una esponja de colágeno, de las que tenemos todos en consulta y colocamos algunas veces al hacer una extracción. Esta esponja la colocaríamos por fuera de ápice o fuera de perforación, en los tejidos periapicales. Y nos haría como de sábana y nos estabilizaría para que nosotros, cuando vayamos colocando poco a poco este material y lo condensemos, tengamos una base donde colocarla y no tengamos una extrusión por fuera de los tejidos. Y así poder hacer una obturación más de manera controlada. Último tip que les quiero comentar también: estas técnicas, como ya se van viendo, son más complicadas y suelen a veces llevarnos un pelín más de tiempo. ¿Qué es importante? Si nosotros vamos tardando demasiado, el material va a empezar a fraguar. ¿Y qué vamos a hacer? Le diremos a nuestro auxiliar: no, descarta el que se está secando y hazme de nuevo. No es necesario. Podemos ayudarnos con la ayuda de los ultrasonidos. ¿Cómo? Con una vibración indirecta. Nosotros estaremos trabajando con los atacadores manuales y simplemente le pediremos a nuestro auxiliar que coja una punta de ultrasonidos cualquiera y con la parte inactiva se apoye muy suavemente, sin hacer fuerza, para que nosotros tengamos control encima de nuestro atacador. ¿Qué va a hacer eso? Pues que la vibración del ultrasonido se transmita y así ese material que está empezando a fraguar vuelva a tener una fluidez que sea más cómoda de trabajar, para así en esos puntos finales aprovecharlo. Y para finalizar, después de toda la información que les he intentado resumir lo más corta posible en el tiempo que tenemos, ¿vale? Vamos a ver 4 casos clínicos muy brevemente para ver en qué situaciones tenemos más indicado una técnica u otra. Vamos a ver este primer caso. Nos fijaremos en ese molar inferior. Es un diente previamente tratado, que ya vemos que en su día ellos tuvieron una dificultad para llegar a la longitud de trabajo, algo que tenemos que tener en cuenta porque nosotros también nos vamos a encontrar con esta dificultad. Presenta una gran caries, hicimos nuestra exploración clínica y nuestro diagnóstico, como estuvimos viendo esta mañana, y decidimos realizar un retratamiento, no sin antes comprobando la restaurabilidad, ya que la caries vestibular estaba bastante comprometida. Una vez vimos que el diente era restaurable y realizamos un CBCT y pudimos comprobar que teníamos un conducto en C. Iniciamos nuestro retratamiento retirando todo el material y veis la característica también que nos comentaba Ramón esta mañana de los conductos en C, la anatomía que tienen. Nosotros, cuando nos enfrentamos a un caso así, tenemos que decir: vale, tengo esta anatomía, ¿cómo voy a obturar esta C que hace, esta cintura que hace la anatomía interna del conducto? Pues bien, en este caso estamos todos de acuerdo que vamos a utilizar un sistema de onda continua. En este caso, instrumentación con sistema endogal hasta un 30 y vamos a realizar un downpack a 3 milímetros. Y toda esa C que tenemos vamos a obturarla con la inyección de gutapercha, con el backfill. Y dices: bueno, ¿y por qué no puedo utilizar vástagos? Por poder puedes, pero rellenar toda esa concavidad será mucho más complejo de que lo hagas de una manera regular y uniforme. Si utilizamos esta técnica, en este caso, estará mejor. Aquí tenemos la final y control a 9 meses. Vamos a ver otro caso de los típicos que nos derivan a consulta. En este caso, un molar superior que se había omitido ese conducto. Mesiopalatino. Decidimos realizar el retratamiento e irlo a buscar. Y en este caso teníamos unos conductos bastante cortos, decidimos obturar mesiovestibular y mesiopalatino, que como veis eran independientes y distal con onda continua, y el palatino, que vemos que tiene como una radioopacidad distinta, es con EVO-MTA. Y diréis: ¿y por qué ese distinto? Pues porque teníamos un calibre mayor a 50. En este sí que ya tuvimos que hacer un ensanchamiento mayor con nuestros instrumentos rotatorios y posteriormente, para conseguir un buen sellado en esa zona, como ya no podemos utilizar gutapercha, tenemos que utilizar un MTA.
Vemos aquí el control a 2 meses. Otro caso, en concreto este es del doctor Castelo, donde derivan este diente con una apertura previamente realizada para la realización de la endodoncia. Y ya solo en la radiografía periapical ya vemos que este caso va a ser un poquito complejo, vemos alguna curvatura. Cuando hacemos la conductometría ya empezamos a ver y vemos más claro el camino que lleva. La raíz mesial, si os fijáis, tenemos una doble curvatura. Es un conducto además muy largo. Vamos a pensar aquí, ¿cómo voy a llevar el calor en esa zona apical? ¿Con un cono de gutapercha? ¿Con los plaguers de onda continua? Es imposible que mi plagger llegue a menos 3 milímetros con estas curvas, porque es un plagger de acero. Entonces, ¿qué técnica voy a utilizar aquí sí? Pues con vástagos de núcleo plástico. Sin problema, vemos que los verificadores llegan sin problema y podemos llevar de forma uniforme y controlada el calor a esa zona apical. Aquí sí tampoco tenemos duda. Esta es la técnica que está más indicada. Otro caso muy similar, doble curvatura. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. ¿Van a llegar mis plaguers ahí? No, es imposible. Entonces vamos a utilizar vástagos de núcleo plástico para finalizar el caso. Disculpen. Y aquí vemos el caso con la restauración final. Y el último caso que les expongo hoy, este es un premolar que vino a consulta, donde ya también en la periapical vemos que podemos tener alguna dificultad en la anatomía. No acabamos de ver cómo se dibujan las raíces. Se le hizo una apertura de urgencia el día que acudió en consulta con la reconstrucción preendodóntica y decidimos realizar un CBCT, donde vimos que en la raíz vestibular teníamos una bifurcación, que es un caso clásico de premolares. Un premolar con 3 raíces y veíamos que la bifurcación podíamos medir y se encontraba más o menos eso, a 13-14 milímetros. Vamos a ver un vídeo de cómo resolvimos el caso. Vamos a dejar un pleno. En este caso también un caso realizado con sistema de instrumentación endogal, con la ayuda de que estas aleaciones nos permiten precurvar los instrumentos, que sobre todo en casos como estos, que tenemos alguna bifurcación más apical, nos es muy complicado a veces sentir o notar en qué instrumento estamos trabajando. Si precurvamos fuera de boca, como ven ahí los instrumentos, nos facilita muchísimo la vida y tenemos un mayor control. Vamos a realizar el protocolo final de irrigación, también como comentaba antes la doctora. Y para obturar este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con onda continua. Es imposible que con los vástagos pueda entrar en un conducto y en otro, si ya veíamos en la radiografía que soy incapaz de colocar los 2 conos a la vez. Obturaremos primero uno a uno cada conducto y en este caso voy a hacer el corte en la bifurcación. Ahí veis cómo he cortado justo en la entrada, tengo ese conducto obturado y además tengo la otra entrada totalmente disponible y la parte superior me va a dejar colocar el cono sin ningún tipo de problema. Realizamos también la misma técnica en el conducto palatino y ya acabamos el caso luego con la inyección de gutapercha. Vemos aquí finalizado, conductometría, conometría separada en 2 veces esta vez por la dificultad de introducir los conos, el downpack y el backfill. Como conclusiones de hoy, importante remarcar esta obturación tridimensional. Ya vemos que al final la anatomía es variada en sí y deberíamos ver más, ojalá lo fuéramos capaces de ver más de lo que vemos. Importante calibrar los conductos. Ya hemos visto que el no hacerlo tiene sus repercusiones y podemos tener algún disgusto bastante grave que nos podemos llevar a casa. Importante remarcar la importancia de la instrumentación antes de la obturación. Sin ella no vamos a ser capaces de obturar bien y nos quedarán más los casos. Por lo tanto, no los consideremos como factores por separado, sino tienen que ir unificados en un tándem. Y finalmente, conocer que tenemos técnicas que son muy versátiles, pero que en algunas situaciones no nos vendrá bien tan solo utilizar una técnica en consulta. Tenemos que ir un pelín más allá y saber combinar cada técnica y para cada caso concreto. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.